Bien, estamos grabando entonces la primera clase, Introducción a la Macroeconomía. Cuando pensamos en macroeconomía, pensamos en estos conceptos. Nivel de vida o estándar de vida, tipo de cambio, cuántos pesos por dólar, pesos por real, etcétera, las exportaciones, la inversión total, la inversión extranjera directa, todo ese tipo de conceptos se nos vienen a la mente cuando hablamos de macroeconomía. También pensamos en inflación, ¿no es cierto? Esta es una foto, creo que de Venezuela, de hace unos meses atrás, que explica, que grafica muy bien la inflación, que es que en algún momento esa cantidad de carne se paga con esa cantidad de billetes. Diga, Creo que no se ve la presentación. chuta, Sí, perdón, Se escucha hablando de eso. no, no se ve. no se ve, no se ve. Eh, tenemos estos conceptos, ¿no es cierto? Ahí sí, profe. Ya, crecimiento, tipo de cambio, ciclo económico, todas estas palabras, conceptos que están dando vuelta y uno lo escucha en boca de analistas, periodistas, gerentes, etcétera, son parte del ámbito del estudio de la macro. Y uno de ellos súper importante es la inflación. Yo le mostraba, o le estaba hablando de esta foto que ilustra muy bien lo que es la inflación. Cuando los precios suben, ¿no es cierto? Y el Banco Central, el INE, anuncia todos los meses en cuánto fue la variación de precios. Bueno, esa es la inflación. Y esta es una foto, me parece que de Venezuela, donde muestra cuánto costaba en el momento que se tomó la foto, comprar esa cantidad de carne. Entender qué es la inflación es un ámbito de estudio de la macro. Hay otros conceptos que a lo mejor lo escuchan menos, pero que también tienen que ver con la macroeconomía y que al final del curso ustedes van a poder entender cada uno de ellos y poder relacionarlos uno con otros. Expectativas. Eso está en boca de todo el mundo. Largo plazo, balanza de pago un poco menos. A comienzo de la década del 2000, de hecho, después de la crisis asiática del año 98, se hablaba mucho de balance de pago, después vamos a hablar por qué. Política monetaria, cuenta corriente, política fiscal, balanza comercial, cuando hablamos del concepto comercio, ¿no es cierto? Deuda externa, flujo de capitales, crisis externa, la última del 2008, por ejemplo, la devaluación. ¿Qué es una devaluación? La política cambiaria. Todos esos son conceptos que vamos a estudiar en macroeconomía, y gradualmente, como les dije en un comienzo. Pero hablemos un poquito de contexto y un poquito de historia. La macroeconomía, les decía yo, es una ciencia relativamente nueva. Y es nueva por lo que aparece acá en el gráfico. Si ustedes se fijan, este es un gráfico que va desde el año 1000 al año 2000 y algo. En el eje Y está Real GDP, que es el PIB real mundial. Y el concepto PIB lo vamos a ver en detalle a partir de la próxima clase, pero piensen que son toda la producción de bienes y servicios del mundo, ¿ya? Es decir, todos los bienes que están para disfrute de las personas, porque las palabras tienen su lógica. Hablamos de bienes en economía cuando algo produce bienestar. Y por eso es que tiene un precio que es positivo. Lo opuesto de los bienes son los males. Y un mal tiene un precio negativo, por ejemplo, la contaminación, ¿no es cierto? Nadie compra contaminación. Uno compraría algo para deshacerse de la contaminación, ¿no es cierto? Entonces nosotros hablamos siempre de los bienes y servicios. Bienes, pensando bien en productos y servicios. Y los bienes son aquellos que producen bienestar y por lo tanto que alguien quiere. Y eso, no sé si se acuerdan bien del curso de microeconomía. En economía nosotros no hacemos juicios de valor. No le decimos a alguien que el bien que está consumiendo no debería consumirlo o no debería ser un bien. Simplemente reconocemos que para alguien cierto producto, cierto servicio le genera bienestar y a partir de ese momento eso es un bien, por definición. Entonces, si sumamos todos los bienes del mundo en la historia, podemos ver de que el mundo hasta el 1500 prácticamente no cambió. Era casi igual. La peste negra ahí produjo un nivel de muerte tal que obviamente la cantidad de bienes que se produjo en el mundo en esos años
cayó, y por eso se nota esa guatita. Pero el mundo era más o menos el mismo, por 500 años, y si uno va para atrás hasta el año 1, igual de recto. El cambio en bienestar, medido por la cantidad de bienes, empezó a cambiar en el 1500 con la Revolución Industrial. O sea, la Revolución Industrial partió estrictamente después, pero como que el conocimiento que se empezó a generar para llegar a ese momento empieza en el 1500. Lo primero fue la revolución comercial trade, cuando se descubre América, cuando se llega fuerte a Asia, etcétera, y hay intercambio de bienes entre las diferentes partes del mundo. Después viene la revolución agrícola, cuando empieza a producirse mucho más intensivamente los bienes, fruta y verdura, hortalizas, etcétera. Y luego viene la revolución industrial, propiamente tal, que parte en Inglaterra, ustedes saben bien, la máquina a vapor, etcétera, y ahí se produce este crecimiento exponencial, ¿no es cierto? Y que nos lleva a una sociedad de consumo masivo, en que la cantidad de bienes que se generaban en el mundo empezó a subir a tasas muy elevadas, y el estándar de vida del mundo cambió. O sea, si uno se imagina cómo es el mundo ahora versus en las épocas de Jesús de Nazaret, es completamente distinto. Es completamente distinto. La cantidad de bienes a las que accede una familia promedio del mundo, de ninguna comparación a esa época, ¿no es cierto? Y acá está el gráfico desde el año 1, y lo pueden ver en perspectiva. Entonces, hasta que no empieza este despegue brutal, la macro no existía porque era una constante. El mundo es así, parecía que el estándar de vida era así, no había mucho más que hacer, ¿no es cierto? Pero cuando empieza a despegar toda esta capacidad de producción de bienes, y uno ve que no fue parejo en el mundo, sino que se despega Estados Unidos y pasó a ser ahora, actualmente la potencia, Japón luego de la Segunda Guerra Mundial, y más atrás vienen estas otras partes del planeta, China, Indonesia, India. Empieza a surgir la pregunta de, chuta, ¿qué pasó? Que el mundo empieza a cambiar en su capacidad de generar bienes, y por qué algunas partes del mundo esa capacidad es muchísima mayor que en la otra parte, que en otras partes. Y eso es clave, porque en el fondo es estándar de vida. Es una pregunta de cómo o qué explica que en este caso Estados Unidos, la gente en Estados Unidos pueda acceder a una mayor cantidad de bienes y por lo tanto bienestar que las personas que viven en India. Y por lo tanto lograr entender qué hace la diferencia para poder luego mover las manijas de la política pública para crear esas condiciones, significa impactar en la vida de millones y millones de personas, impactar en su bienestar. Y la macro es la ciencia, entonces, que trata de entender esto, trata de entender cómo podemos hacer que aumente el bienestar de la población. ¿Mm? ¿Y qué explica que India tenga este nivel de bienestar y Estados Unidos tenga uno completamente distinto? Son finalmente las decisiones que como sociedad vamos tomando. 1920, Argentina, o incluso antes de la Primera Guerra Mundial, Argentina era más rica que Suiza, más rica. Y sin embargo, hoy en día, uno es un país que todavía está en vía de desarrollo, y el otro un país desarrollado con un altísimo estándar de vida. Japón, destruido después de la Segunda Guerra Mundial. Y miren ahora. Y hay países del África subsahara, de la región del subsahara, que vive en condiciones de hace siglos, en comparación. Entonces, la macro tiene que ver con bienestar. Finalmente,
la pregunta última es, ¿qué políticas públicas? Porque finalmente eso es lo que queremos aprender, es aprender no para guardar el conocimiento, es decir, ah, chuta, ahora sé, sino que para activar políticas que permitan que las poblaciones tengan un mayor bienestar. ¿Mm? ¿Hay alguna pregunta, duda, comentario de esto? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Diga. ¿Cuál sería la relación entre la macroeconomía y la microeconomía? La micro estudia mercados individuales y la macro es el agregado de todo eso. Vamos a hablar del mercado de bienes y servicios. Van a ser todos los mercados, el de zapatos, el de yogur, el de cortes de pelo, el de restaurantes, etc. Es el agregado, es la suma. Cuando hablemos de inflación, vamos a hablar del nivel de precios de la economía. No el precio de los tomates y el precio de los arriendos en particular, sino que todos juntos. ¿Mm? Ya, gracias. Ahora, la economía, como les decía, es una ciencia nueva porque las variables que estudia la macro empezaron a cambiar bruscamente recientemente. Y la macro, de hecho, la economía como ciencia, partió 1700. Hay escritos de comerciantes, de mercaderes que escribieron cosas que luego los que se empezaron a dedicar a la macro leían para buscar ahí antecedentes que les permitiera entender qué está pasando. De hecho, si ustedes se fijan, hay un premio Nobel de Economía, y si se fijan en el listado de premios Nobel de Economía, ustedes van a ver abogados, van a ver psicólogos, además de obviamente matemáticos, porque hoy en día estamos, por esto mismo de trabajar con modelos y trabajar con datos, las personas con formación matemática tienen una tendencia natural y tienen fortaleza para estudiar la macro. Filósofo, etc. Bien. Diga, Joaquín. Profe, en el cuadro de la diapositiva, eso está por la cantidad de dinero que tiene per cápita cada persona a nivel anual, ¿o no? El título, déjame moverlo porque justo me lo tapa perdón, justo me lo tapa. Acá, por ejemplo, que lo veo clarito, dice World GDP. Ese es como decía, la suma de todos los bienes que se producen, y es una suma de los bienes valorados, ¿no es cierto? Entonces sumamos todo en dólares. Después vamos a explicar eso más adelante porque vamos a aprender varias cosas de cómo sumar estas cosas. Y acá también. Esto es GDP, no, es que no alcanzo a ver si alguien ve el título, si es GDP per cápita o GDP solo. Per cápita. Per cápita. Entonces es lo mismo, es la cantidad de bienes y servicios valorizados. Por ejemplo, ¿cuál es el PIB de Chile? Ya, 260 billions de dólares, y eso dividido la cantidad de habitantes te da una cantidad de plata, ¿no es cierto? Pero no es el ingreso que reciben, o sea, en el equilibrio, Ya. obviamente, si tú vendiste, produjiste bienes que después vendiste, fueron ingresos para alguien, ¿no es cierto? Pero sí, es una suma y un promedio simple. Ya. Ahora, el mundo a medida que esto fue pasando, porque, y eso es algo que yo creo que ustedes han escuchado, el PIB no es todo, el crecimiento económico no es todo, y toda la razón, no es todo, pero el desde es la variable básica con la que se parte tu análisis, porque después vamos a hablar cómo se mide el PIB. Oye, no es fácil sumar todos los bienes y servicios que se producen en una economía, no es fácil. Y más encima que esa técnica de identificar, valorizar, sumar, etcétera, sea la misma que se aplique en todos los países para que podamos comparar un país con otro. Hay todo un trabajo detrás de eso, muy detallado, y vamos a hablar de eso también. Pero claramente el PIB no es todo, ¿no es cierto? Importa las desigualdades, porque el promedio es engañoso. O sea, si en promedio tenemos 100, pero la mitad puede tener 200 y la otra mitad puede tener nada.
Por lo tanto, hay otras variables que importan cuando medimos bienestar, no solamente la cantidad de bienes que están disponibles, cómo se distribuyen, etcétera. Entonces, miremos otras variables y podemos ver cómo la extrema pobreza ya está prácticamente superada en el mundo. La educación básica también ya es prácticamente con cobertura completa. Literacy, que es la educación, la alfabetización, también. La mortalidad infantil ha bajado casi a tasa despreciable en comparación con cómo era el mundo antes de partir este crecimiento exponencial. Bueno, la vacunación, que ahora está bajando un poco por producto de los antivacunas, etc. La democracia es algo que fue mejorando, pero la verdad que la mitad del mundo vive en países democráticos, la otra mitad no. Pero hay una fuerte correlación, y después vamos a ver que también es causalidad, entre PIB, entre crecimiento económico, y estas otras variables que también nos importan para medir el bienestar. Maximiliano, diga. Profe, yo tengo una duda respecto al PIB, porque, por ejemplo, si uno compara economías como Estados Unidos y Alemania, claramente Estados Unidos es mucho más grande y es difícil comparar ambos PIB con el desarrollo de cada país. ¿Hay alguna cifra que sea, como por ejemplo el IMC, que uno adapte a la altura de la persona y cosas así? Hay técnicas para comparar los PIB. En general, cuando uno quiere hablar de desarrollo, sale de PIB per cápita, ¿no es cierto? Porque obviamente un país que tiene mucho PIB como China, varias veces el PIB de Chile, pero resulta de que son tanto en población que obviamente el PIB per cápita es muy bajo. Y por lo tanto la mejor medida de distribución de bienes o de la cantidad de bienes que le toca a cada uno es el PIB per cápita. Ahora, hay otras variables, todas estas, por ejemplo, y me falta todas las de equidad, que componen el índice de desarrollo humano, y lo vamos a ver la próxima semana con un poquito más de detalle. Pero sí, ahora, hay un montón de cosas que aún no tenemos incorporado, no porque no nos importe, sino que porque no se ha encontrado una metodología que además sea consensuada y compartida con todo el mundo. Por ejemplo, ¿cómo metemos medio ambiente? Porque nosotros podemos tener un año un PIB altísimo, pero fue vaciando los mares, talando todos los bosques, etcétera, ¿no es cierto? Y contaminando mucho, por ejemplo. Y por lo tanto, cuando hablamos de crecimiento económico, ahí no hay un sí, solo sí, desarrollo. Son conceptos distintos. ¿Mm? Y por eso es importante después ver las definiciones exactas para entender cuáles son las diferencias. Lo que veíamos antes en el gráfico de la extrema pobreza ha caído en todas partes del mundo, salvo en el África del subsahara. La desigualdad también ha ido bajando, pero no tan bruscamente, y por eso es que hoy en día es un tema para nosotros, es un desafío, ¿no es cierto? Nos quejamos de la desigualdad. Y es claro, porque ya superamos el tema de la extrema pobreza, y ya podemos preocuparnos de estas cosas. Ahora yo quiero mostrarles todos estos gráficos, porque, como les decía en un comienzo, yo no quiero que logremos en este curso yo pasarles materia que ustedes aprendan de mí, sino que también habilitarlos a ustedes para la autogestión. Yo creo que acá van a pasar mucho rato, porque además es una fuente muy interesante de datos. El Our World in Data, perdón. Déjame ver si lo puedo. Los voy a compartir pantalla cuando se me abra el Our World in Data. Y ahí vamos a poder ver un montón de información graficada, unas técnicas de visualización de datos maravillosas, y es esta página. Acá están los datos de muchísimas cosas, incluso están todos los datos del COVID, como ven arriba. Y la idea es que acá están presentadas de una manera visual que nos permite entender y acumular mucha información de un país en el tiempo, de todos los países en un momento del tiempo, etc. Vámonos a health, labor, civil wars, bueno, un montón de cosas, pero ahí está todo lo del COVID, ya les mencioné, corrupción, etc.
Economic Growth. Aquí podemos ver los datos que ustedes quieran relacionados a crecimiento económico, hablando del PIB, de la cantidad de bienes que hay, que se produce en un país, por lo tanto, cantidad de bienes que están disponibles para ser distribuidos de alguna forma. Por ejemplo, se hacen clic acá. Acá lo tenemos. Para cada momento del tiempo, desde el año 1 hasta el año 2016, todos los países del mundo, y bueno, para algunos no hay datos, por supuesto, y cuál es el nivel de ingreso per cápita, o PIB per cápita, cantidad de bienes valorizados por habitante. Y acá podemos pararnos en Chile, por ejemplo, y vemos cuál es nuestro nivel de ingreso per cápita. No es la cifra más reciente porque hay que tener los países, no porque nosotros Chile no tengamos el último dato, sino que posiblemente en otros países los datos todavía lo están calculando. Entonces acá tenemos el caso de Chile, 21.000, eso está en dólares, y que otros países están con un nivel de ingreso similar al nuestro, y acá los marcamos. ¿Qué países están por un nivel superior? Estos y estos, quiénes están por debajo, todo esto, y nos podemos cambiar en el momento del tiempo. Por ejemplo, cómo era el mundo en 1150, no, esta fuente de datos no la tenía, pero por ejemplo el año 83, era así. ¿Qué pasaba el año 1885, etcétera? Y ahí pueden ver datos. Quiero mostrarles algunos otros gráficos y los invito a que ustedes ingresen acá y vean, y vayan mismo aprendiendo acá cómo se va, que un poco de historia económica, que también es bueno para que ustedes se cultiven y sepan más del contexto, tengan perspectiva, etcétera. Acá está por región, y podemos agregar un país. Ustedes pinchen acá, y por ejemplo agreguemos Chile. Y acá está Chile. ¿Ven? Y ustedes pueden ver cómo era Chile hasta 1980, y cómo después, desde los 90 en adelante, tenemos un fuerte crecimiento económico completamente distinto a lo que decía en toda nuestra historia. Nosotros, hasta los años de retorno a la democracia, los primeros 20 años fueron una excepción a lo que había sido nuestro comportamiento histórico. Y de hecho, acuérdense, no sé si se acuerdan en realidad, pero hace unos años salió en el The Economist un titular de una noticia, de un reportaje que decía Chile vuelve a su mediocridad, y nos sentimos todos acá tremendamente ofendidos, pero la verdad es esa. Nuestro periodo de auge, de crecimiento, que nos hizo despegarnos de Latinoamérica y acercarnos incluso a los países emergentes, han sido una pausa más bien excepcional dentro de nuestra historia. Y otras partes del mundo lo han hecho mucho mejor. Y la pregunta es ¿por qué? Acá tienen para comparar el año 2009, el año 2015, el año 2016. A ver, no sé si alguien quiere que muestre alguno en particular que le interese discutir. Profe, Diga. ¿no estará por casualidad ese gráfico que muestre como la desigualdad de los ingresos en cada país o en cada zona? Veamos. ¿Cuál es la palabra en inglés para desigualdad? Yo sé que el coeficiente se llama coeficiente de Gini, pero Sí, el de Gini, no sé si... Children per Woman. Bien. Vamos primero al de desigualdad, inequality. ¿Ya? Vamos ahí aprendiendo también conceptos. Mira, acá está lo de democracia. Bueno, todos los del COVID ahí pueden después meterse y mirar mucho. Mujeres, eso es mortalidad nomás. Bueno, podemos buscarlo por el child labor. Vamos a buscarlo en el buscador. Voy a parar la clase porque ahora estamos como en, perdón, voy a dejar de